tarde. Ahora continuamos con la práctica. La profesora Evelyn ya en breve se conecta con nosotros. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Hola, Evelyn. Hola, buen día, ¿se me escucha? ¿Todo bien? Bien, perdón, me di cuenta que para unirme a Zoom tenía que tener instalado algo que no tenía, entonces bueno, me demoré un poquito. No, pero Eve, re bien, sí, recién nos unimos todos, ingresaron todos los Bien, chicos, así que todo bien, todo bien. bueno, Bueno, ahí ayer habíamos coordinado con Evelyn para que completar, digamos, todas las secciones, si bien fuimos compartiendo con ustedes y charlando varios ejercicios, haciendo un recorrido de todo lo que va a entrar en el parcial. Entonces, para hoy, digamos, hicimos una selección. Y después todo lo que quede nos pueden ir haciendo consultas en los horarios de consulta y lo vamos manejando hasta el día del parcial. Evelyn, vos querías mostrarle, yo seleccioné de la 4.2, como habíamos quedado, algunos más para hacer y, y no sé, y por tu parte cerrar ese que habían charlado, ¿eso puede ser? sí, quería empezar como para darle un cierre a lo que habíamos visto el viernes, la última parte del ejercicio 49. Si querés comento eso y después continúas con... Perfecto. Dale, voy a compartir, a ver si puedo. Eh, Avísenme si lo ven. Se ve... Sí, ahí se ve. Perfecto. Bien. Bueno, este es el ejercicio, el último ejercicio de la sección 4.7 que vimos el viernes. Si se acuerdan, habíamos hecho dos problemas de optimización. El último que hicimos fue este. Habíamos hecho el planteo, encontrado la función costo, habíamos encontrado la derivada de esa función, el punto crítico, ¿sí? Habíamos hecho bastante completo. Nos faltaba justamente determinar cuál era ese mínimo que nos preguntaba, ¿no? Lo repasamos brevemente. Plantea, una refinería de petróleo se encuentra en la orilla norte de un río recto que tiene 2 kilómetros de ancho. Se debe construir una tubería desde la refinería a tanques de almacenamiento situados en la orilla sur del río a 6 kilómetros de la refinería. El costo de colocación de la tubería es 400.000 por kilómetro sobre la tierra a un punto P a la orilla norte y 800.000 kilómetros bajo el río a los tanques. Para minimizar el costo de la tubería, ¿dónde debe ubicarse P? Habíamos planteado el punto A por acá, que representaría esa refinería de petróleo, por acá el punto P, y por acá estarían los tanques, ¿sí? Y lo que se quiere construir es una refinería, perdón, es una tubería, ¿sí? Que parta desde la refinería hasta los tanques, pasando por ese punto P, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde debe estar ubicado ese punto P? ¿Sí? ¿A cuántos metros de A? Esa sería la idea. Bueno, habíamos hecho el planteo y demás. X, nuestra X representaba esta distancia, ¿sí? Habíamos encontrado la función costo y habíamos encontrado el punto crítico, es decir, el punto donde esa derivada vale 0. Voy a retomar desde ahí directamente, ¿sí? C' de X es igual a 0, ¿sí? Y solo si toda la derivada es igual a 0,
y habíamos llegado a 2 valores posibles. ¿Alguien me los puede recordar? El primero era 18. Bien. Y el otro era con menos, porque nos había quedado una cuadrática. Con la resolvente sacábamos estas dos. Bueno, estábamos trabajando importante dentro del intervalo cerrado, o sea, el dominio de nuestra función C, de la función costo, es el intervalo cerrado 0,6. ¿Sí? Eso lo habíamos deducido del problema. Y teníamos que tener cuidado de estar trabajando dentro del intervalo. Había un punto que no pertenecía a ese intervalo, sé que era x1, ¿no? Si hacemos la cuenta, nos queda 7, algo. Este no pertenece, vamos de nuevo, al dominio de C. Este sí pertenece. Bien. Entonces, el punto crítico dentro de ese intervalo es este x2. Bueno, hasta ahí el punto crítico. Ahora, como estamos trabajando dentro de un intervalo cerrado, ¿sí? Puede pasar que ese mínimo absoluto, se dé en este punto crítico o en los extremos del intervalo. Podría pasar, ¿sí? Recordemos entonces el método del intervalo cerrado, que lo copié acá, que a mano, está en la sección 4.1, ¿sí? Siempre que tengamos una función continua dentro de un intervalo cerrado, sabemos que alcanza un máximo y un mínimo absoluto dentro de ese intervalo, ¿sí? No puedo bajar, ahí está. Lo voy a copiar por acá. Entonces, vamos a seguir este método, ¿sí? Es decir, para hallar el mínimo en este caso, en ese intervalo 0,6, vamos a encontrar los valores de la función C en ese punto crítico que encontramos recién. Después los valores de esta función en los extremos del intervalo, es decir, en el 0 y en el 6, y después compararlos, ¿sí? El punto, la imagen más chica va a ser el mínimo, ¿sí? Y ahí voy a determinar dónde se alcanza el mínimo. ¿Bien? Bueno, vamos a aclarar que C es continua, sacar medio cuadrado. C es continua. Queda muy raro. Continua en cerrado 0,6. Bien, y ahora evaluamos. C en 0, que es un extremo. C en 6, que es el otro extremo del intervalo. Y C en este punto crítico, lo puedo tomar como está expresado acá, o si no también tomar una aproximación, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa en este caso es saber la imagen, conocer la imagen aproximada, ¿sí? En este punto. Bueno, nuestra función, a ver si la tengo a mano, es, a ver, en 0 nos queda 400.000 por 0. Para C en 6. Ay, perdón, escucho muy bajito. Si podés repetir lo que dijiste. Que ese resultado me dio C en 6, no en 0. En 0 me dio como 5 y algo, o sea, bastante grande. Ah, sí, estaba escribiendo cómo hallarse en 0. Acá sería 400.000 por 0, sí, pero no, es cierto que no se entiende porque queda muchos ceros.
C en 0 debería darles aproximadamente 5, a ver, creo que es 5 millones 59.644,25. ¿Llegaron a eso? Sí, pero Sí, profe. Bien. Y ahora sí, CEN 6 es 400.000. Ese sería el costo. El costo, si la X vale 0, o sea, si la distancia desde el punto A a P es 0, sería este. Y C, en el punto crítico que encontramos, que ese punto era aproximadamente 4,8, nos da, a ver si desde ahora mismo, 3.785.640. ¿Les dio eso? sí, como a 65. Coma 65, bien, bueno. Este es el mínimo absoluto. Bien. Bueno, respondiendo a la pregunta de este problema, a ver qué nos decía. Para minimizar el costo de la tubería, ¿dónde debe ubicarse P? Bueno, mi X representa justamente esa distancia desde la refinería al punto P. Se debe ubicar a esa cantidad de kilómetros. El costo de la tubería el punto P debe ubicarse a 18 menos 2 raíz de 3,3, que es aproximadamente igual a 4,8 kilómetros de la refinería. Bien. Y ahí sí terminaría el ejercicio. Bien. Bueno. Ahora sí, Mari, si querés seguir. Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna duda de esta parte, si alguien quiere preguntar algo. Profe, yo de estos ejercicios siempre tengo la duda de si siempre hay que suponer que tenemos que ir hasta el punto P, como por ejemplo en este caso que teníamos que caminar por la orilla y después nadar, como que siempre hay que suponer que es lo mejor. Sería. Eh, sí, en una parte, creo que la clase pasada lo habíamos deducido, sí, era más bien por intuición, porque el ejercicio nos dice que la refinería está en la orilla norte, que sería el punto A, y que se quiere construir una tubería para llegar a los tanques. Es decir, la Igual, primera profe, información que da el ejercicio es este y este. una ¿Ya? pregunta. Después nos dice, sí, ya terminó, nos dice que el costo de esa tubería tiene cierto costo, digamos, por tierra y otro por agua, donde ese costo por tierra dice sobre la tierra a un punto P a la orilla norte. Entonces ahí ya sabes que el punto P tiene que estar en la misma orilla donde está ubicado el punto A, ¿sí?
Y lo más intuitivo es pensar que va a estar a la izquierda, perdón, a la derecha de A, o sea, al este, más cerca del punto P y no del otro lado, ¿sí? Por eso es que lo ubicamos ahí. Sí, alguien me quería preguntar algo. No, digo que de última, si lo haces al revés, o sea, ponés primero la diagonal y después la parte recta, debe ser lo mismo también. Te da el mismo resultado, calculo. De costo y de distancia, si no me equivoco. Eh, sí, La salir en diagonal probablemente, y hacer la parte recta abajo del otro lado. claro, ir así y así. Ujú. Sí, probablemente las distancias van a ser iguales, probablemente llegues a lo mismo, no lo resolví como para decirte, pero sí, probablemente sea lo mismo. De todas maneras, acá el ejercicio decía que el punto P está en la orilla norte, o sea, en la misma orilla donde está ahí la refinería o el punto A que nosotros ubicamos. Por eso primero iría sobre la tierra y después sobre el agua, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bien, compartir. Y como siempre observamos en estos problemas que la dificultad siempre empieza en lograr una correcta interpretación del enunciado, que siempre que podamos hacer un gráfico para apoyarnos a entender el problema y poder volcar todos los datos que tenemos ahí para disponerlos y tenerlos a mano y después usar los recursos del análisis para poder llegar, resolver y llegar a dar una respuesta que tenga sentido a lo que plantea el enunciado. Entonces, obviamente que todo eso se adquiere como con práctica y como hay gran variedad de este tipo de ejercicios de optimización en la sección, ir haciendo un poquito de todo. O sea, no por ahí cerrarnos en una sola clase de ejercicios, sino una vez que ya entendí cómo se manejaría tal aplicación, pasar a otra y abarcar hacer como un abanico de posibilidades de aplicaciones. Porque si ustedes ven, hay distintos ejercicios de optimización aplicados con conceptos geométricos, pero hay tanto en el plano como en el espacio. Entonces, hacer un poquito de los dos. Después hay otros que tienen que ver con, como plantearon con Evelyn, con el costo. Hay varios de costo, de distintas situaciones, pero bueno, hacer alguno de costo, distancias, bueno, aplicaciones a la economía, bueno, hacer como un popurrí. Otros son numéricos, encuentre tal número para que una suma sea óptima de acuerdo a tal condición. Bueno, hay mucha variedad, entonces, bueno, eso, que para que ustedes se sientan más preparados para el parcial también y nos pueden consultar, por supuesto. Profe, yo Bueno, un sí, ejercicio de un parcial viejo que es bastante más complicado, digo, que lo que está en la práctica del libro, no sé si lo podríamos ver. vos qué decís, Evelyn, vos sabés que no es que no querramos verlo, sino es que queríamos, como no es mucho el tiempo que disponemos, porque es la mitad de la clase, poder a lo mejor de todas las secciones que entran en el parcial, a lo mejor la que quedó más ajustada fue la 4.2 porque se acuerdan que tuvimos una serie de cuestiones que no tuvimos clase y le habíamos dado algunos sugeridos y no nos vimos en clase. Y cuando nos regresamos a la clase, a continuación, tuvimos que seguir con el temario. Entonces, veíamos con Evelyn que habían quedado así algunas pequeñas lagunas en esa sección y todo lo otro había quedado cubierto en clase, más que nada. Entonces, por eso me parece que a lo mejor sería cerrar eso y después vemos cómo podemos ayudarte con ese ejercicio puntual. ¿Vos qué decís, Evelyn? ¿Cómo? Sí, cerremos, digamos, con lo que teníamos pensado hacer hoy. Si sobra tiempo, vemos ese ejercicio. De todas maneras, si no llegamos o algo, yo tengo la consulta hoy a las 11.
que la voy a dar virtual también, ya de escribirlo en la semi, cualquier cosa si no llegamos, y si se pueden quedar a consultar, lo vemos en consulta, ¿sí? El que quiera, obviamente. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, gracias. Gracias por bueno, entender. Bueno, uno trata de hacer lo mejor posible para abarcar todo. Bueno, voy a compartirles pantalla. A ver. Bueno, acá, bueno, yo les escribí este ejercicito que me pareció que lo podíamos retomar, que el ejercicio 7, les leo el enunciado, utilice la gráfica de F, que más o menos yo intenté hacerla acá a un costadito, para estimar el valor de x igual a c que satisface la conclusión del teorema del valor medio para el intervalo cerrado 0,8. Entonces, la gráfica de la f de x en 0 tomaba el valor 0 y hacía un trazo continuo hasta que en 8, en x igual a 8, tomaba el valor, su imagen 3. ¿Sí? Entonces era esta la curvita, la gráfica. Y nosotros teníamos que encontrar el o los valores de C, ¿sí? Para los cuales se iba a cumplir el teorema del valor medio. Entonces, observando la gráfica, podemos chequear las hipótesis, que era f continua en el cerrado y f derivable en el abierto. Y eso lo satisface por el trazo de nuestra curva continua en el cerrado 0,8 y derivable en el abierto 0,8. No hay ningún piquito, ningún puntito anguloso, ¿sí? Y es suave la curva en todos sus puntos, o sea, observamos la derivabilidad en el abierto 0,8. Aplicamos el teorema del valor medio, dada que las hipótesis se satisfacen, y entonces decimos que va a existir un C en el abierto 0,8, tal que f' en C va a ser igual al cociente f menos 8 menos f en 0, en nuestro caso, todo sobre 8 menos 0, porque el A toma el valor 0 del extremo del intervalo y el B, que solíamos llamar acá nuestro intervalo, es el 8, ¿no? Bueno, cuando hacemos las cuentitas de acuerdo a la gráfica, nos queda que f' en C va a ser igual. F en 8, mirando la gráfica, 3, menos f en 0, 0, dividido 8 menos 0, 3 octavos, que es igual a 0,375. Pero, ¿cuál es la interpretación de ese resultado que obtuvimos? Es el valor de la pendiente, por eso yo lo llamé M, de la recta secante que une el punto A con el punto B, con el cual el punto A llamamos al 0, 0, que es donde vemos que comienza nuestra gráfica, y el punto B es donde termina nuestra gráfica. Si nosotros trazamos una recta, así que pasa por esos dos puntos, la interpretación es que el valor de f' en C es la pendiente de esa recta. Entonces, ¿qué buscamos? Con recursos de regla, digamos con la regla, podemos trazar, tomar una regla que siga la pendiente de esa recta que trazamos y en el extremo, ¿sí?, colocar una regla a 90 grados y deslizar la recta que sigue la dirección de la recta B, que une A con B, hacia los costados, ¿sí? Deslizándonos sobre una recta fija, generando un ángulo de 90 grados, para encontrar las rectas paralelas a ella. Pero no cualquier rectas paralelas, sino aquellas que resulten tangentes a la gráfica en algún punto. Entonces, cuando deslizamos, y si vamos hacia abajo, deslizándonos hacia abajo, buscando esa recta tangente a la gráfica, lo encontramos en este puntito, por ejemplo. Ustedes lo hacen en la gráfica que planteaba el libro, posiblemente lleguen al mismo resultado. El valor de X, que es nuestro valor de C que buscamos, para el cual el puntito C y su imagen, ¿sí? Es un punto de tangencia, digamos, entre la recta y el puntito, ¿sí?
y la pendiente es la misma que la de la recta paralela, o sea, 0,375. Y entonces el valor de C que encontramos es 6. ¿Sí? Estimamos que es 6. Y al buscar otra recta paralela a ella, deslizándonos hacia arriba, ¿sí? Donde hay un puntito solo que intersecta la gráfica, en este punto acá, ¿sí? Trazamos una perpendicular hacia el eje X, encontramos un valor aproximado, sería 7 medios, que es más o menos, bueno, 7 medios 3,5. Es un valor aproximado. Y entonces encontramos que dos valores de C del dominio de F satisfacen que F' en C es igual a 0,376. ¿Sí? Bueno, eso era para ver la interpretación, digamos, de nuestro teoremita, ¿sí? Mirando pendientes de rectas paralelas a la recta secante que construimos, como dijimos recién, entre A y B, que eran los puntos extremos para nuestra gráfica. Bueno, no sé si lo habían hecho ustedes en casa, por ahí estaba sugerido, era uno de los sugeridos, pero bueno, no sé si lo habían llegado a plantear, si hay alguna duda, si no pasamos a otro. Bueno, continuamos entonces. Bueno, otro por ahí que me pareció bueno que charlemos era el 17. Bueno, está medio borrado el número. Si vamos al enunciado del 17, dice, demuestre que cada una, porque era para el 17 y el 18, demuestre que cada una de las siguientes ecuaciones tiene solo una raíz real. Y la expresión del 17 en la ecuación es 2x más coseno de x igual a 0. A ver si le doy con el más. Eso está borroso. Después más abajo, hizo que lo escribí en virome, pero no sé por qué salió así. 2x más coseno de x igual a 0. Eso dice nuestra ecuación. Y hay que mostrar que solamente tiene una raíz real. Entonces, en todos los ejercicios donde se plantean ecuaciones, hay que definir una función de x. ¿Por qué? Porque es la que vamos a aplicar el teorema, sobre la que vamos a aplicar el teorema. Entonces decimos, sea f de x igual a 2x más coseno de x, ¿sí? Una vez que mostramos cuál es la función sobre la que vamos a trabajar, definimos un intervalo cerrado, porque es lo que necesitamos para aplicar nuestros teoremas. En general, siempre la hipótesis de continuidad está presente, en general. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este ejercicio tiene como dos partes. Porque en la primera parte nos vamos a concentrar a demostrar que existe raíz real, o sea, que admite raíz real. Y después nos vamos a focalizar en demostrar que esa raíz que existe es única. O sea, la primera parte es enfocar sobre la existencia de raíz real y la segunda parte del ejercicio es mostrar la unicidad de esa raíz real. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando queremos mostrar la existencia? Bueno, para que sea, digamos, una solución de la ecuación, una raíz para nuestra función, es decir, un valor de x que anule la función, solución de la ecuación original. Perdón, una cosita. ¿Cómo llego bien al intervalo ahí que no alcanzo a ver? Perfecto, ahora lo charlamos. Sí, que está justo la virome, ya te digo, después más abajo se alcanza a ver un poco mejor. Te juro que no sé por qué salió así, porque en la hoja está otro trazo diferente, pero ahora charlamos sobre el intervalo. Me parece genial. Ahora les comento cómo sería un tanteo para encontrar un intervalo cerrado que coordine con lo que estamos buscando. Bueno, como les decía, cuando queremos ver la existencia de la raíz real, en realidad, geométricamente, ¿en qué estaríamos pensando geométricamente? En buscar un valor de x, ¿sí? Para el cual la gráfica de la función corta el eje x, ¿sí? Porque yo quiero un valor de x para el cual la f se anule. Sé que corte la gráfica al eje x. Entonces, nos apoyamos en el teorema de Bolzano.
que seguramente lo han visto en cálculo 1. ¿Sí? Por eso yo puse ahí, aplicamos el teorema de Bolzano, ¿sí? Que tiene que ver con el teorema del valor intermedio. ¿Y qué nos decía ese teorema? Para ver que hay una raíz real. F definida en un cerrado AB que vaya a los reales, continua, tal que F en A por F en B sea menor a 0, o sea, donde F evaluada en los extremos, ¿sí? En su producto nos dé un resultado negativo, significa que F en A y F en B tienen distintos signos, ¿sí? Para que ese producto dé negativo. Y al tener distintos signos F en A y en F en B, y ser la función continua en todos los X del intervalo, el teorema nos asegura que existe un C en el abierto AB tal que F en C es igual a 0. O sea que C ya es un valor que anula la función. Eso era el teorema de Bolzano. Con lo cual, como muy bien dice el compañero, ¿cómo hacemos para plantear y encontrar, ya que no es dato, un tanteo de un intervalo cerrado que nos sirva para apoyar y hacer la primera hipótesis que F en A por F en B sea menor a 0? Bueno, voy a la ley de F. O sea, en la ley está involucrado el coseno de X. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el coseno de X está entre menos 1 y 1. O sea, anotamos, menos 1 menor o igual, coseno de X menor o igual que 1. Pero también lo satisface, ¿sí? La función menos coseno de X también está acotada por esos dos valores. O sea, coseno y su opuesto también está acotado entre menos 1 y 1. Pero si yo observo el coseno de X desde la ecuación, lo despejo, coseno de X igual a menos 2X. Pero puedo decir que el menos coseno, o sea, paso el menos al otro lado y decir que menos coseno es 2X. Entonces, uniendo toda esa información, si menos coseno está entre menos 1 y 1, como menos coseno desde la ecuación es 2X está entre menos 1 y 1. Con lo cual X cuando despejo tiene que estar entre menos 1 medio y 1 medio. Entonces, mientras yo, dentro de ese rango de valores de X, tome la función y elija un A y un B, de manera que F en A y F en B dé por resultado distintos signos, ya puedo aplicar el teorema de Bolzano. Puedo construir un intervalo AB de manera que valga que F en A por F en B sea menor a 0. Entonces, repito, de los X entre menos 1 medio y 1 medio, donde esa info solo surgió de un simple despeje del dato de la ecuación original y de lo que definimos como función f de x, y de lo conocido de una función trigonométrica como es el coseno, que está acotado entre dos valores, pudimos construir y sacar esta conclusión. En mi intervalo yo elegí menos pi sobre 2 como el A y el B 0, porque cuando hice un chequeo, f en menos pi sobre 2 me dio negativo y f en 0 me dio positivo. Que no significa que todos tomemos el mismo intervalo. Lo que sí importa es lo que charlamos recién, que tengan distintos signos al evaluar f en los extremos del intervalo. Bueno, ahí nos aseguramos que el producto nos dio negativo. Entonces decimos, f la definimos en el cerrado, según lo que yo planteé, de menos pi sobre 2 a 0 a los reales. F es continua en ese intervalo, que ya vamos, que era una suma de una trigonométrica con 2x, que es polinómica, y además f menos pi sobre 2 por f en 0 es menor a 0, y por el teorema de Bolzano existe C en el abierto, menos pi sobre 2, 0, tal que f en C es igual a 0. En la conclusión, por lo tanto, la ecuación dada tiene una raíz real. Digo, lo mismo que decir, existe una raíz para la ecuación dada. O sea, existencia. Y ahora, una vez que sabemos que existe, nos focalizamos, como les comenté antes, en demostrar la unicidad de esa raíz que sabemos que existe. Y ahí siempre ustedes van a ver que estos siempre se plantean así estos ejercicios, cuando pide la existencia de una única raíz.
aplicar el teorema de Rolle para este razonamiento. Entonces acá yo lo anoté, era f, definida en un cerrado a los reales, continua en el cerrado, derivable en el intervalo abierto, tal que f en A sea igual a f en B, entonces existe C en el abierto tal que f' en C es igual a C. Y acá les escribí, eso lo aplicamos para demostrar que tiene una sola raíz real y vamos a seguir el razonamiento de contradicción. ¿Cómo sería esto? Bueno, el razonamiento de contradicción es suponer que no ocurre lo que yo quiero demostrar, que es que tenga una sola raíz. ¿Y cómo hago eso? Suponiendo que existe más de una. Entonces, me concentro en decir, bueno, supongamos que existen dos raíces. Y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, si llego a la contradicción, se cae mi suposición de existencia de dos raíces. Por lo tanto, no queda otra que exista una. ¿Sí? No hay otra posibilidad, porque si no existen dos, no existen tres, no existen cuatro, o sea, ¿sí? O sea, y sé que existir existe, entonces la que existe es única. Bien, entonces, continuamos. Supongamos que existen dos raíces, yo las llamé si sub 1 y si sub 2, pero por ser raíces, la función se va a anular en ellas. Y además, como f es continuo y derivable en todos los reales, entonces en particular f va a ser continua en el cerrado, ¿sí? Si sub 1, si sub 2. Ahí tomo como extremos a las dos raíces que estoy suponiendo que existen, para los cuales f en A igual a f en B igual a 0. Si ahora mi nuevo A y B son si sub 1 y si sub 2. Entonces, f continua en el cerrado, como dijimos, y derivable en el abierto. Luego, por el teorema de Rolle, existe un C en el abierto, si sub 1, si sub 2, tal que f' en C se anula. ¿Sí? Ahí apliqué el teoremita. Pero, ¿qué es lo que tengo que ver, digamos? ¿Qué es lo que, apoyándome en lo que conozco? Bueno, conozco la ley de la f. Entonces voy a la derivada. Cuando derivo, ¿se acuerdan que la ley era 2x más coseno de x? Cuando encuentro f', me queda 2, la derivada del coseno, menos seno. Entonces 2 menos seno de x. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a un cálculo auxiliar, ¿sí? Puedo apoyarme en la conclusión de que esto es mayor o igual a 1 para todo x por una gráfica, o sea, puedo graficar a f' y llegar a esta conclusión. O bien, analíticamente, puedo plantear acotaciones que me lleven a demostrar esto que escribí acá. En el sentido que si logro mostrar que esto no se va a anular, ¿sí? Me estoy contradiciendo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Voy al cálculo auxiliar. Sé que el seno de x está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, para llegar a la ley de f', necesito menos seno. Entonces, multiplico toda mi desigualdad por menos 1 y me vuelve a quedar esto, menos seno entre menos 1 y 1. Y luego, a todos los términos de la desigualdad le sumo 2 para obtener la ley de f', como les dije. Entonces, sumo todo, la desigualdad no cambia y me queda 2 menos 1, 1, menor o igual que 2 menos el seno de x, que es la ley de f', y a su vez esto es menor o igual que 2 más 1, que es 3. Con lo cual ahí chequeo que f' está entre 1 y 3, entonces nunca se va a anular. Entonces yo anoté mayor o igual a 1 para todo x, de modo que f' es distinto de 0 para los x reales. Entonces, hay una contradicción, ¿sí? Entre 2 y 3, porque por un lado apliqué el teorema de Rolle y f' en C, que sabía que existía, tenía que ser 0. Y por otro lado nunca se anula para ningún real. Entonces hay una contradicción y eso hace que mi suposición de existencia de dos raíces reales caiga, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación no puede tener dos raíces reales. Entonces, uniendo lo del ítem 1 con respecto a la existencia de raíz real y el ítem 2 de unicidad,
muestro, ahí no puse la respuesta porque no salió en la foto, bueno, estoy mostrando la conclusión final por 1 y por 2 y demostramos que nuestra ecuación tiene una sola raíz, es única solución de la ecuación. Entonces, en este tipo de ejercicios donde, como por ejemplo acá en los cálculos auxiliares, tanto en la primer parte aplicando Bolzano o Roll, fuimos a un cálculo auxiliar para acotar, ¿sí? O lo hacemos mediante un procedimiento de analítico, o bien apóyense en las gráficas, ¿sí? Si esto no me sale hacerlo, bueno, lo hago con la gráfica de la ley de F', ¿sí? Planteo el menos seno, después le sumo 2, y bueno, y llego a alguna conclusión, ¿sí? Lo importante es que ustedes nos puedan mostrar cómo lo razonaron, por qué escribieron tal conclusión de acuerdo a tal razonamiento. Y eso tiene que estar. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Se me escucha? No, se entiende todo. Profe, Bueno, ¿lo pueden subir sí, después el material al campus? Para que lo tengamos. sí. ¿Se Lo me que escucha? Perdón. Sí, sí, se Eve, escucha. Eve, Yo no lo escucho más tampoco ahora. Ah, perdón. Eve no se escucha. Eve, ¿querés escribirlo en el chat? Profe, ahora me surgió una duda más arriba en la primera parte del ejercicio este. Sí, dale. Eh, donde usa el intervalo, donde dice más arriba. Sí. El intervalo cerrado donde dice AB, no alcanzo a leer, es menos pi sobre 4. No, menos pi sobre 2, 0. No entiendo por qué usó o sea, el intervalo de acá, digo que x iba entre menos 1, entre menos un medio y un medio. ¿Por qué usó ahí pi sobre? Mira, elegí ese valorcito porque por ahí como está el coseno de x en la ley, por ahí es más sencillo para evaluar, lo mismo que el Ah, 0. pero podríamos haber usado menos un medio o un Sí, medio. sí. No hay Ah, problema. arbitrario eso, digamos. Es arbitrario. Vos lo elegís. El tema, ¿sabés cuál es? No solo elegir el A y el B dentro de menos un medio, sino, o sea, este menos un medio y un medio es una referencia de acuerdo a la ecuación que tenemos, a la expresión de la F, y que la sacamos de la ecuación, porque podemos, si no, demorar bastante o sea, se puede hacer por un tanteo, pero como no tenemos ningún dato, la ecuación, digamos, la ley de F está definida en todos los reales. Entonces, para encontrar un intervalo, nos ayuda una cierta referencia. Y después, esta referencia que te digo sería el menos un medio, pero sale de apoyarnos en cosas de la ley. La ley de Sí, o datos. sea, eso te está Entonces, diciendo nada más que el cero está, o sea, la igualdad cero está entre esos números, nada más te dice, nada más. Cuando hace la claro, desigualdad esa. claro, digamos, yo tomé la ley de la F, ¿cierto? La F está definida en todos los reales. Entonces, para encontrar un intervalo real, digamos, que cumpla la hipótesis del teorema de Bolzano para ver que existe raíz real, que admite una raíz real, eh, me apoyo en lo conocido para una trigonométrica, porque ustedes van a ver, esto te quería decir, que hay otros ejercicios donde el intervalo es dato. Entonces, cuando el intervalo es dato, ya te ayuda un montón, porque vos usás ese intervalo para el teorema y todo. En este caso, como no hay intervalo, yo lo puedo elegir.
pero esta posibilidad del X entre menos un medio y un medio ya me ayuda un montón, ¿sí? Entonces, como vos decís, menos pi sobre 2, 0, son arbitrarios. Vos podés elegir dos pares de X para armarte el intervalo AB que te ayude, que estén entre menos un medio, pero no cualesquiera así al azar, sino teniendo en cuenta que f en A por f en B sea menor a 0, porque eso también es importante. Si bien podés elegir un par, que además ese par dentro del menos un medio, de ese intervalo, cumpla f en A por f en B menor a 0, porque eso te da la garantía de que existe una raíz, porque o sea, va a existir un C en el abierto que vos elegiste, en el intervalo abierto, tal que f en C se anule. Eso es importante. Sí, sí. Pero ya te digo, el A y el B sí, lo podés elegir cualquiera. Claro, podrías hacer el tanteo para que te den menor que 0 y lo podrías hacer sabiendo que están los reales en cualquier lado. Sí. Fue para Y f en A simplificar los por f en cálculos, B, solo con cálculo. claro, yo lo elegí por eso, ¿viste? Cuando vos tenés coseno, seno, tratás de elegir valores conocidos de pi sobre algo, qué sé yo, como para ver que se sea más fácil evaluar. Lo mismo que en cero. Si el cero es una posibilidad, en general lo tomamos porque viste que el cero tenés chance de que se anulen cosas y bueno, y te quede más fácil el cálculo. Pero es por eso nada más. Y fíjate vos que está logrado el objetivo de que el producto de f en A por f en B sea menor a 0. Ese es el objetivo, bueno, y listo. Y se logra con esos valores, listo. Tomé esos dos que me quedaban cómodos y que caían dentro del intervalo para el cual hice cálculo auxiliar. Bueno, eso sería una cosa. ¿Y hay otra cuestión? ¿Alguna otra duda? Entonces, Mari, siempre yo va. quería, Sí, sí, Evelyn. Bebe, ay, no se escucha. Se corta. Espera, ¿querés que deje de compartir? Vemos el chat. Espera, vamos a dejar un segundito. A ver, Evelyn. Ah, Evelyn dice que que está con problemitas y se sale de la reunión. Bueno, sí, perdón, ¿se me escucha ahora? sí, Eve, bárbaro. Ah, quise hablar 2 veces antes y cada vez que hablo se me iba la reunión, se me desconectaba, porque está un poco inestable la conexión, solamente eso. Nada, era para agregar una cosa, aprovecho si puedo ahora. En la presentación que vos estabas compartiendo, Mari, viste que Sí, para llegar a la contradicción habías planteado que la derivada era mayor que 1, creo, ¿no? sí, mayor o Ahí, igual a 1. f' de x mayor o igual a 1. Otra forma, como yo lo había planteado también, fue igualar esa derivada a 0, plantear f' de x igual a 0, ¿sí? Y ahí les quedaría la ecuación 2 menos seno de x igual a 0, y cuando despejan, les quedaría que el seno de x tiene que ser igual a 2, ¿sí? Y eso ya es una contradicción porque la imagen del seno está entre menos 1 y 1. Si no hay ningún valor de x en R, tal que el seno de x sea igual a 2. ¿Sí? Sería otra forma de llegar a la contradicción, si es que no sale ese planteo de trabajar con desigualdades. ¿Sí? Perfecto. Era para comentar eso, otra alternativa. Genial, Eve, sí, porque lo que dice Eve está buenísimo porque como nosotros justamente estamos diciendo que f' en C es igual a 0 de acuerdo al teorema,
lo que dice Eve, bueno, si yo logro ver que no lo es, también es la contradicción directa, sin recurrir a la desigualdad. Y como decíamos antes, como Eve dice, esto lo planteo igual a 0 y llego que no es posible, o sea, se contradice, nunca el seno de x va a poder tomar el valor 2 para ningún x, está perfecto. Y si no, otra posibilidad más de la que charlamos recién, demostrando en la gráfica qué es lo que pasa. Pero que algo esté escrito. Me encantó, Eve, sí, bárbaro, eso también está genial. Para que tengan otro camino a seguir. Claro, sí, muy bien. Bueno, después, mira qué diferencia cómo está escrito. O sea, se ve mucho más clarito. Y el otro, es que acá no sé por qué salió así. Porque mi hoja se ve súper clarito, está hecho con mirome. No sé por qué salió, la verdad. No entiendo. Bueno, este salió mejor. Bueno, vamos al 19. En el 19 dice, demuestre que la ecuación x cubo menos 15x más c es igual a 0 tiene como máximo una raíz real en el intervalo cerrado menos 2, 2. Entonces yo ahí copié el enunciado resumido. La ecuación tiene como máximo una raíz real en este intervalo. Entonces acá, ¿cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? En el anterior planteaba la ecuación, no nos daba el dato del intervalo cerrado, pero nos decía simplemente demostrar que tiene solo una raíz real la ecuación. En cambio acá, además de la diferencia de dar el dato del intervalo cerrado, nos dice que tiene como máximo una raíz. ¿Qué es tener como máximo una raíz? Tener una o menos de una, o sea, ninguna. ¿Sí? Entonces acá, como les comenté en el ejercicio anterior, los teoremas siempre que aplicamos son a funciones. Entonces siempre arrancamos el ejercicio, sea f de x igual, y muestro cuál es la ley con la que voy a trabajar para aplicar los teoremas. ¿Sí? Entonces, bueno, nos queda cómodo elegir que f de x sea x cubo menos 15x más c. ¿Sí? Porque nos concentramos en ver que está buscar x para el cual la ley sea igual a 0, ¿sí? La raíz de la ecuación. Bueno, entonces, como me dice como máximo una raíz, yo acá me apoyo en suponer que existan dos raíces en el cerrado AB, ¿sí? Y si llego a una contradicción y esto se cae, o sea, si se cae que hay dos, entonces como máximo hay una, ¿sí? Porque o hay una o ninguna. ¿Se entiende el razonamiento? Bueno, vamos a leer entonces lo que está escrito y lo vamos charlando juntos. Bueno, en este ejercicio del como máximo una, supongo que hay dos en el intervalo cerrado dado. Entonces, son raíces f en a igual a f en b igual a c. F por ser polinómica es continua y derivable en los reales, entonces continua en el cerrado AB y derivable en el abierto. Que para nosotros A y B, el A es menos 2 y el B es 2. Por el teorema de Rolle existe un C en el abierto tal que F' en C es igual a 0. ¿Sí? ¿Quién es F'? Siempre hay que caer en el mismo razonamiento, mostrar la ley de F'. Entonces para nosotros nos queda 3x cuadrado menos 15. ¿Y cuándo se anula? Bueno, planteo 3x cuadrado menos 15 igual a 0 y ahí yo saqué que x es más menos raíz de 5. O sea, aproximadamente más menos 2,236. Tanto el positivo como el negativo de estos resultados no pertenece al intervalo cerrado menos 2, 2. Entonces, hay una contradicción. ¿Sí? ¿Y de dónde surge? De suponer que hay dos raíces. Entonces, cae la contradicción, la suposición, perdón. Por lo tanto, la ecuación tiene como máximo una raíz en menos 2, 2.
¿sí? O tiene una o ninguna. Bueno, este es más cortito el razonamiento, ¿sí? Y es como cambia un poquito a lo que fue el ejercicio anterior. Bueno, otro que encontré que podíamos charlar era el 24, donde los datos son, suponga que f' de x es mayor o igual a 3 y menor o igual a 5 para todos los valores de x en R, demuestre que f en 8 menos f en 2 es mayor o igual a 18 y a la vez menor o igual a 3. Bueno, entonces, por lo que observamos de datos, como f' está entre 3 y 5, sabemos que f es derivable, ¿sí? Existe la derivada. Y por lo tanto, es continua para todo x real. Y eso ocurre para todo x como lo aclara el enunciado. Entonces, en particular, vamos a aplicar el teorema del valor medio. ¿En qué intervalo? Bueno, el intervalo AB que voy a elegir tiene que ver con lo que yo quiero mostrar, porque yo quiero mostrar que f en 8 menos f en 2 su resultado va a caer en el intervalo, o sea, va a ser mayor o igual que 18 y a la vez menor o igual que 30, ese resultado numérico. Entonces, los x del intervalo tienen que estar en el 2,8, ¿sí? Para poder evaluar f en b menos f en a sería. Con esa lógica, tomo ese intervalo y luego, con el teorema del valor medio, continuo y derivable en todo R, en particular continuo en el cerrado, derivable en el abierto, por el teorema existe C en el abierto 2,8, tal que f' en C es igual a f en 8 menos f en 2, todo sobre 8 menos 2. Y ahí aparece en el numerador de este cociente, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que acotar y demostrar. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con respecto a f en 8 menos f en 2? Bueno, como un simple despeje, que eso va a ser igual 8 menos 2, 6, 6 por f' en C. Pero por dato, la derivada f' de x está entre 3 y 5, para todo x. Entonces, en particular, 6 por f' en C, ¿y dónde va a estar? Bueno, va a ser mayor o igual que 3 por 6 y menor o igual que 5 por 6. ¿Sí? Como vale para todo x, entonces multiplico toda la desigualdad por 6. ¿Para qué hago eso? Y porque sé que 6 por f' en C es igual a f en 8 menos f en 2. Y como vale para todo x, en particular vale para C, ¿sí? Lo de evaluar f' y de la acotación. Entonces me queda 18 menor o igual que 6 por f' de x para todo x menor o igual que 30, en particular para C, como dijimos recién, pero 6 f' en C es f en 8 menos f en 2 y llego a la conclusión final. 18 menor o igual que la resta, menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, siempre jugar con lo que son los datos y a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, y cerrando, que es cortito, también quería mostrarles el razonamiento del 25, donde nos pregunta, ¿existe una función tal que f en 0 tome el valor menos 1, f en 2 tome el valor 4 y además f' de x sea siempre menor o igual a 2 para todo x? ¿Habrá alguna función que cumpla las tres condiciones simultáneamente? Bueno, entonces también vamos a aplicar el teorema del valor medio, porque acá, de acuerdo a los datos, la tendencia es tomar el intervalo respecto de x como el 0,2. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, sus valores, sus imágenes, ¿sí? F en 0 es menos 1 y F en 2 es 4. Entonces podemos construir, digamos, un cierto intervalo para aplicar nuestro teorema. Y eso basándonos en los datos.
Entonces, sabemos que f es derivable, porque acá parece que f' es menor o igual a 2 para todo x, entonces continua, y eso es para todo x real. Podemos aplicar el teorema del valor medio en el cerrado 0,2. Luego, existe, por el teorema, existe C en el abierto 0,2, tal que f' en C es igual a f en 2 menos f en 0, todo sobre 2 menos c. Igual, uso los datos y nos queda 4 más 1 sobre 2, o sea, 5 medios, 2,5, y ese resultado es mayor a 2. ¿Sí? Pero yo, entonces, ¿qué pasó? Encontré un valor de C para el cual su derivada supera el valor 2. Y yo, por enunciado, tenía que ver si f' de x podía ser siempre menor o igual a 2 para todos los x. Entonces, usé que f en 0 es menos 1 y f en 2 es 4 en mi planteo. Pero cuando uso eso y aplico el teorema, llego a que f' en C es mayor a 2. O sea, no se cumple la tercera condición para mi función f de x, que quiero ver si existe. Entonces, no va a existir, ¿sí? Porque ya la tercera condición falla para algún valor de x, que es c. Por lo tanto, no existe f tal que cumpla las tres condiciones del enunciado simultáneamente. Y ahí cerramos entonces esta tanda de ejercicios de la 4.2. Bueno, entonces lo que quedaría pendiente es ver si lo podemos subir, así lo tienen a mano los ejercicios, y bueno, y después nos consultan lo que necesiten. Si quiere, lo puede pasar por el chat y lo subimos al grupo de Telegram que tenemos con la profe Lorena. Capaz es más rápido que aplicamos. Ah, el archivito este, ¿vos decís? Sí, creo que se pueden pasar al chat, archivo. A ver. Mientras tanto, tenía ganas de que charlemos del ejercicio 31 de esa sección, si te parece, Mari. Ah, sí. Bueno, espera que, Dale. disculpa, Eve. No, tranquila, si querés, fíjate si podés subir el archivo y yo voy compartiendo pantalla. Bueno. Acá estamos. Brevemente, al menos, la idea. Ahí estamos. Este también desde la 4.2, la misma sección, ¿sí? Nos dice sea f de x igual a 1 sobre x y g de x, esta función definida por partes, ¿sí? Que vale 1 sobre x si x es mayor que 0, vale 1 más 1 sobre x si x es menor que 0. Bien. Demuestre que f' de x es igual a g de x para toda x en su dominio. Y nos pregunta, ¿podemos concluir del corolario 7 que f menos g es constante? Recordemos el corolario 7, lo tenemos por acá arriba, ¿sí? Nos dice que si la derivada de dos funciones son iguales para toda x dentro de un intervalo abierto AB, entonces la resta, f menos g, es constante, ¿sí? Dentro de ese intervalo. Que es equivalente a decir que f es igual a la función g más una constante, ¿sí? Se suele decir que las funciones de g difieren en una constante. Bien. ¿Alguien pudo resolver este ejercicio o no? No sé si quiere comentar cómo lo hizo. ¿No? Bueno, lo pensamos. Primero, dominio de f. Dominio de f. Reales menos cero. Reales menos del 0. ¿Y el dominio de g? Reales menos el 0. Bien, vemos que ahí la función se parte justo en el 0 y no está incluido ninguno de los dos. Entonces el dominio de ambas funciones es el mismo.
Bien. Bueno, tengo que demostrar que sus derivadas son iguales para todo x dentro del dominio. F' de x, derivada 1 sobre x, es menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, y si derivamos g' de x, la vamos a tener que derivar por partes también, ¿sí? Si x es mayor que 0, nos queda menos 1 sobre x al cuadrado. Y si x es menor a 0, ¿qué nos queda? Lo mismo, ¿sí? Porque tengo 1 más la misma función, ¿sí? La derivada 1 es 0, así que también nos queda menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, en definitiva, vamos a ponerlo por acá, g' de x es menos 1 sobre x al cuadrado también. Por lo tanto, estas dos derivadas son iguales. Para todo x dentro de su dominio, que es cierto, para todo x perteneciente al dominio de estas funciones, que serían los reales menos 0. Bien, hasta ahí estamos. Nos dice, ¿podemos concluir del corolario 7 que f menos g es constante? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, vamos a poder concluir lo que nos dice el corolario 7 siempre que se verifiquen las hipótesis de ese corolario. ¿Sí? ¿Las hipótesis cuáles son? La derivada de f y g son iguales. Esto lo verifica para toda x en un intervalo abierto a b. Entonces, pasa la conclusión. ¿Sí? ¿Se verifican las hipótesis de ese corolario para estas funciones o no? ¿Para esta situación o no? Sí. Las derivadas son iguales para todo x en los reales menos el 0. ¿Está bien? Ojo que los reales menos el 0, si nosotros pensamos en qué intervalo verifica, es igual a esto, estamos considerando el menos infinito 0, unión 0 infinito. Esto no es un intervalo abierto, ¿sí? Porque una unión de intervalos no es un intervalo en este caso, ¿sí? Tenemos un agujerito en el medio de toda la recta. No es un intervalo, ¿está bien? De hecho, mirando las funciones, vemos que no, digamos que no difieren en una constante, porque hay una parte en donde esas funciones son exactamente iguales y otra donde sí, digamos, la diferencia es 1, pero no difieren en una constante, ¿está bien? Es decir, no puedo concluir esto, no puedo concluir que f menos g es constante, porque no estoy trabajando en un intervalo abierto. ¿Sí? Si trabajo dentro del intervalo menos infinito 0, sí. Si trabajo dentro del intervalo 0 infinito, también. Pero si considero todos los reales menos el 0, no, porque no es un intervalo abierto. ¿Sí? ¿Se entiende esa conclusión? Dependería de cómo lo veamos básicamente el problema. Si lo tratamos por partes, si lo tratamos completo. Claro, sí, si lo tratás por partes, ahí sí, en cada uno de esos intervalos, sí. Pero acá como nos estás preguntando si f menos g es constante, entendemos que hace referencia a todo el dominio, que es justamente lo que menciona antes. Pensando en eso, no. Ahí la respuesta a este problema sería no. No lo puedo, no puedo concluir eso porque no estoy trabajando en un intervalo abierto. ¿Está bien? No podemos concluir
que f menos g es constante. No sé por qué escribo un poco lento. Constante. Porque real es menos el 0 no es un intervalo abierto. Sí, esa sería la conclusión. Bien. Bueno, era simplemente eso, para al menos haber mencionado un ejercicio donde se tenga que aplicar este teorema, este corolario, perdón. Genial, genial. Buenísimo. Bien. Bueno, chicos, vieron, ahí yo me dejó copiarle el enlace. ¿Puede chequear alguno rápido si efectivamente pueden verlo el archivo? Yo ahí voy a tratar de subirles lo que escribí también, si puedo. No, a mí no me dejó. No, profe, porque ese no es el enlace. Ese es donde está guardada Claro, la la información. ubicación. Ah, Claro, la ubicación en tu CPU. Tiene que ir a la pestaña que dice archivo, que está abajo del chat, y creo que ahí le deja abrir el navegador de archivos para seleccionarlo. Sí, es está. Entonces acá. Ahí, a ver. Viendo. Ahí. Sí, ahí sí. Genial. Bárbaro. yo ahí estoy enviando la imagen de la pizarra. Avísenme si... Ahí llegó, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ya estamos justo en horario, ¿sí? En la, Así que, bueno, las dudas que hayan quedado, que seguramente debe haber, las esperamos en consulta. Si aprovechen las consultas que hayan hoy, porque después se viene el fin de largo y ya no las van a tener, ¿sí? La mía, les vuelvo a repetir por las dudas, es hoy a las 11, sí, cambié el horario para tener un recreo, a las 11 virtual, el enlace de Meet, ¿sí? Vale, bueno, bárbaro. nos estamos viendo entonces, chicos. Nos vemos. Bueno, genial. Vale. Chao. Chau, Chao. chau, chau.